Seguimos estudiando en el capítulo 5 del libro de Daniel. Estábamos hablando de que el principal rey más sobresaliente en el libro de Daniel era el rey Nabucodonosor, un hombre que murió en el año 562 a.C. Ya en el año 556 comenzó a reinar un tal Nabónido, quien según parece había sido uno de los líderes de la conspiración que había eliminado a otros reyes anteriores. En el año 556 antes de Jesucristo, este tal Nabónido, posiblemente que era el yerno del rey Nabucodonosor, accede al trono de Babilonia. Era un hombre de mucha cultura, tenía mucho interés religioso, reinó desde el año 556 hasta el año 539 durante 17 años. Su reinado ocasionó muchos problemas en Babilonia. El historiador John Bright nos descubre lo siguiente: fue un fiel devoto del dios de la luna Sin, como había sido su madre anteriormente. Se ve que le dejó esta herencia a su hijo. Favorecería el culto a su dios, reconstruyendo su templo en Harán, templo que fue destruido en el año 610 a.C., y tenía intención de elevar a Sin a la posición suprema en Babilonia. Los historiadores han conseguido una gran cantidad de datos sobre el personaje, entre los que se destacan que reactivó numerosos ritos que habían sido abandonados años atrás. Todo ello le acarreó bastante problema, muchas enemistades, principalmente con los sacerdotes de Marduk, quienes le consideraban como un impío. Después de varias campañas en Cilicia y Siria, y quizá para apagar las revueltas que había en el pueblo, Nabónido trasladó su residencia de Babilonia al oasis de Telma, en el desierto de Arabia, donde permaneció durante 10 años. Los asuntos de Babilonia quedaron en manos del príncipe heredero Belsasar. Este fue el rey de facto de Babilonia y lo fue hasta la caída de la gran ciudad y del imperio, que cayeron en manos de los medos persas. Así se cumplió la profecía de Daniel, capítulo 39, que ya estudiamos en su momento, la del capítulo 7, versículo 5, que también estudiaremos próximamente. Aquí comienza lo que podríamos considerar el estudio del capítulo 5, pero antes vamos a poner este culto en las manos del Señor una vez más. Padre, gracias. Gracias porque nos permite estar sentados alrededor de tu palabra. Gracias porque tienes un propósito para nosotros, enseñarnos. Muchas gracias, Señor, porque con esta historia nosotros podemos apreciar de la inmensidad de tu poder, de tu grandeza y de la exactitud, Señor, de cómo tú te manifiestas en todos los tiempos. Te reconocemos como el único Dios, porque no hay otro fuera de ti. Por Jesucristo el Señor. Amén. Amén. La caída de Babilonia en manos de los medos persas había sido profetizada por Jeremías en el capítulo 25, que no vamos a leer, versículos 11 y 12, casi un siglo antes de que tuviese lugar aquel dramático suceso. También Isaías, unos 200 años antes, anunció que Ciro, eso lo hemos leído en la lectura devocional, Ciro sería usado por Dios para castigar a Babilonia. La toma de Babilonia por los medos persas es descrita en las crónicas babilónicas de una manera muy dramática. Jeremías, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, proporciona
una profecía sorprendente, detallando la caída de Babilonia en los días postreros. Aquí encontramos, por hacer alguna mención, en el capítulo 50 de Jeremías, en el versículo 3, dice, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Y dice el versículo 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y serán tomadas. Sus flechas son como de valiente, diestro que no volverá vacío. Y en el versículo 41, ya Jeremías adelanta, y aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán del extremo de la tierra. La ciudad habrá sido abastecida. Sus almacenes estarán completamente repletos, como dice el versículo 26, venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, me refiero en Jeremías 50, versículo 26, venid contra ella, convertidla en montón de ruinas y destruidla, mas no le quede nada, porque subió contra ella, porque yo levanto, dice el versículo 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde allí se prepararán contra ella y serán tomadas, y sus flechas son como de valientes diestros. La ciudad habrá sido abastecida y sus almacenes, estarán repletos. Aquella gran ciudad parecería invulnerable a ataques del enemigo, versículo 53 del capítulo 51. Dice, aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Y dice el versículo 58, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho, recuerdan que hemos hablado de un muro ancho, donde podían haber carreras de caballo, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajarán los pueblos y las naciones se cansaron de este mucho fuego. Otro dato de gran interés proporcionado por Jeremías es el hecho de que Babilonia será tomada por intervención divina. Capítulo 50, el versículo 24. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Y dice el versículo 58 del capítulo 51. Estamos haciendo mucha lectura para que veáis la fidelidad de la palabra del Señor. El muro ancho será destruido. Otro dato de gran interés proporcionado por Jeremías, como hemos visto en el versículo 24 del capítulo 50. O sea que Dios trajo juicio sobre Babilonia a causa del orgullo, a causa de la vanidad y a causa de la idolatría de aquella ciudad. Y volvemos al capítulo 5 del libro de Daniel, que es donde nos vamos a ocupar en el estudio de este libro. Dice el versículo 1 del capítulo 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino.
Como hemos visto anteriormente, Belsasar era el regente del reino en ausencia de su padre, que se había ido a una isla a quitarse de en medio para evitarse problemas. Eso era muy habitual entre determinados reyes por aquellos entonces. Era algo practicado con regularidad con los grandes monarcas orientales. Y como quiera que fuera, el profeta observa que el rey bebía vino con sus 1000 invitados. Y naturalmente, con el calor del momento, llevó a ordenar, versículo 2, que trajesen, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En una demostración de iniquidad del corazón de Belsasar, Belsasar se dispuso a profanar los vasos sagrados del templo de Jehová. Daniel hacía notar que fueron los vasos que habían sido sustraídos por Nabucodonosor, dice el padre de Belsasar, aunque posiblemente en lugar del padre fuese el abuelo, pero es un término que era aceptado por aquellos entonces en la Escritura. Como sabéis, el concepto de elementos santos, utensilios santos, eran aquellos que se habían apartado para el culto divino. No es que tuviesen nada especial, nada extraordinario, solamente que se habían apartado para el culto a Dios, para la observancia del culto a nuestro Señor. Y dice el versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La orden del soberano fue ejecutada de una manera rápida. Los vasos sagrados del templo, que se habían usado para el culto y la adoración a Dios Santo, eran ahora profanados por manos y labios pecaminosos. La descripción que nos está ofreciendo Daniel se ve con claridad que aquello era un botellón en regla, una juerga en regla. Bebieron y adoraron. Todo era un popurrí. Poco se imaginaba Belsasar que en aquella noche el Dios del cielo intervendría judicialmente para poner fin a la blasfemia del rey y de todos sus príncipes. Resulta que los dioses que adoraron, a los que adoraban y cantaban, eran los dioses de los pueblos conquistados, y ellos creían que esos dioses eran los que le habían ayudado para esa victoria, para ganar esa batalla. El error de creernos merecedores de nuestras conquistas. Dice en Gálatas 4, que no lo vamos a proyectar, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esa era la actitud de Belsasar. Posiblemente había oído de su padre abuelo todo lo que había acontecido acerca del gran Dios, del Dios de los cielos, pero él mantenía oídos sordos, no quería saber nada, estaba muy imbuido en su idolatría, en sus leyes, en sus reyes, en sus dioses, perdón. Dice el versículo 6, aquella noche hubo una gran revelación. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos,
y sus rodillas daban la una sobre la otra. En pleno auge de celebración ocurrió la gran revelación de Dios. Hubo un silencio sepulcral. La risa se transformó en espanto. Los ojos saltones por el licor no podían disimular el terror, el miedo que los embargaba. Dice la Escritura que las piernas de los presentes, y especialmente la del rey, temblaban, se golpeaban unas contra otras. Esas lenguas blasfemas se paralizaron. Todo aquello ocurrió cuando el rey y sus invitados empezaron a beber de las copas sagradas a la vez que alababan a los dioses paganos. Ahora el juicio de Dios había llegado y se manifestaba en la apariencia total de la persona del soberbio monarca Belsasar, y sus príncipes conocían y practicaban el politeísmo babilónico, donde los dioses eran compañeros de sus correrías. Sus prácticas inmorales eran bien notorias. Ahora, sin embargo, se presentan el juicio de un Dios santo y justo. El rey y sus príncipes estaban acostumbrados a tratar con dioses hechos por la mano del hombre. Aquella noche se enfrentaban al Dios soberano, al Creador, al gran yo soy, al dueño del universo. Por eso dice el versículo 5 y 6 y 7, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Con el corazón lleno de temor, a causa de la visión de las manos que escribía en la pared, Belsasar gritó en alta voz, es decir, pidió desesperadamente que trajesen a magos, caldeos, adivinos, que pudieran interpretar aquello que estaba viendo. Hizo una promesa que aquel a quien pudiera darle la interpretación sería vestido de púrpura, algo que distinguiría como miembro de la nobleza. Llevaría un collar de oro sobre su cuello como una condecoración por haber prestado un servicio al rey, y además sería considerado el tercer señor del reino, ocupando así el cargo más elevado después de Belsasar y su padre, que estaba en una isla pasando su tiempo. Todavía no sabía qué sería de él aquella misma noche. La osadía del hombre seguía queriendo dominar la situación y hacía sus ofertas como si nada tuviera que ver todo aquello que estaba aconteciendo con él mismo. Dice el versículo 8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Los sabios de Babilonia no pudieron interpretar aquello que estaba ocurriendo. Alguien ha dicho muy acertadamente, lástima que durante tanto tiempo estuvieron pagando la nómina de esos inservibles sabios de Babilonia. Hicieron acto de presencia progresivamente delante del rey,
De la misma manera que había ocurrido con Nabucodonosor el abuelo, él pensaba que los sabios de Babilonia tendrían una respuesta para aquel enigma que se presentaba ante sus ojos. Su equivocación, sin embargo, no podía ser mayor, porque ni magos, ni caldeos, ni adivinos pudieron leer, o mejor, pudieron interpretar las palabras escritas en la pared. La situación, en una palabra, se había tornado caótica, misteriosa, inquietante. ¿Qué estaba ocurriendo? Es paradójico que las manos que antes se habían alzado para blasfemar, habían brindado con los brazos sagrados, ahora temblaban ante la visión de una mano que escribía la sentencia sobre el juicio sobre Babilonia y sobre su rey. Versículo 10. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. La confusión que imperaba en la sala de fiesta era de tal magnitud que la reina madre interviene en la cuestión. Ya no solamente era por las palabras del rey, era por la actitud del rey y de todos aquellos que estaban en la sala. Posiblemente los semblantes de aquellos hombres estaban comunicando de una manera tremenda por lo que estaban pasando, la inquietud, el temor, el miedo por donde estaban pasando. O tal vez, como sugiere Leopold, un teólogo, una viuda de Nabucodonosor, cuando se lee las palabras del rey, se está refiriendo a todo lo que estaba ocurriendo. Estaban como locos, estaban como saltando, estaban como escondiéndose, porque no podían dar crédito a lo que estaba aconteciendo. Y dice: en tu reino hay un hombre, versículo 11, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Cuando preparaba este texto, se me ocurría pensar que la Biblia ha sido muchas veces calificada como muy machista, principalmente en el Antiguo Testamento. Pero muchos olvidan la influencia de las mujeres en muchos casos de la historia. De hecho, ya mucho tiempo antes, Dios le había dicho a Abraham: escucha a tu esposa. Mi esposa me lo dice mucho. Escucha a tu esposa. Y ya alguien, cuando el Señor estaba siendo acusado, alguien le dijo al rey: no te entrometas en estos asuntos, porque estos asuntos son cosas delicadas. La verdad que la influencia de la mujer ha sido muy influyente en muchos aspectos de la vida. En este caso fue la reina madre la que intervino cuando vio todo lo que estaba ocurriendo, para dar su punto de vista sobre el particular. La reina está hablando con conocimiento de causa al identificar a Daniel como un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Es muy posible que Daniel ya no ocupase entonces la posición que mantuvo en tiempos de Nabucodonosor, siendo Belsasar, como era, un profundo devoto del culto a la luna, Sin, y al sol, Shemás. Era lógico que los principales líderes de la casta religiosa fuesen los sacerdotes
de dichas divinidades. La cualidad de Daniel mencionada por la reina habían sido reconocidas por Nabucodonosor en el capítulo 4, versículo 8, cuando lo estudiamos. Los nombres luz e inteligencia y sabiduría que describe en el versículo 11 está describiendo las cualidades mentales de Daniel. La reina da a entender que esas fueron las razones por las que Nabucodonosor había designado a Daniel como jefe de los sabios de Babilonia. Además, Daniel había demostrado su capacidad para descifrar enigmas, interpretar sueños y resolver dudas. Seguidamente la reina sugiere que Daniel sea llamado, asegurando que es capaz de dar la interpretación de la misteriosa escritura. Belsasar ya no tenía recuerdos de todo lo que había acontecido hace muchos años con su padre abuelo Nabucodonosor. Entonces Daniel, versículo 13, fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel y de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Ya he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. El profeta Daniel contaba por estos entonces con unos 85 años, casi le alcanzo, en edad, naturalmente, cuando fue traído delante de Belsasar. Aunque los atardeceres de Daniel es muy posible que ya se le notaran, su mente y su espíritu permanecían alertas, su dignidad y su coraje no habían disminuido lo más mínimo. Belsasar identifica a Daniel como de los hijos de la cautividad de Judá, algo así como una especie de desprecio. Sí, tú eres de los esclavos que trajo mi padre por aquel entonces, de los inútiles y esclavos que fuisteis recogidos por aquellos entonces, de los deportados por Nabucodonosor, y también, sin embargo, reconoce sus cualidades intelectuales y espirituales. El rey Belsasar reconoce el fracaso de los sabios de Babilonia ante el problema de descifrar la escritura de la pared. Seguidamente, el atemorizado monarca solicita a Daniel que resuelva la dificultad, prometiéndole dones y privilegios. El teólogo John Walvoord, teólogo cristiano, presidente del Seminario Teológico de Dallas, desde los años 52 al 86, ha observado al respecto. Frecuentemente el mundo, al igual que Belsasar, no está dispuesto a buscar la sabiduría de Dios hasta que su propia bancarrota se hace evidente. ¿Cierto? ¿Cuántos acudimos a Dios cuando el acontecimiento ya ha tenido lugar? ¿Cuánto nos acordamos de Dios cuando estamos casi al final del camino? Entonces procura ayuda, pero muchas veces la ayuda la pide demasiado tarde, como era el caso de Belsasar. La acumulación de pecado, la acumulación y el endurecimiento por la incredulidad que precipitaron la crisis al principio, se convierte ahora en la ocasión para la caída. Como muchos políticos del pasado y del presente, Belsasar no discernía lo precario de la situación. El ejército de los medos persas ya estaba a las puertas de Babilonia. Posiblemente el lugar donde estaba su padre ya había sido citado por los medos y persas. El cumplimiento de la profecía de Daniel 2:39 que estudiamos en su día
ya estaba a las puertas. La cabeza de oro sería reemplazada por los brazos y el pecho de plata de la imagen. Entonces el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. La respuesta del profeta al rey Belsasar no podía ser más enfática. El monarca solo estaba acostumbrado a que la gente lo adorasen, lo adulasen, de alguna manera le hiciesen levantar. Estaba muy preparado para seguir comprando los favores de los demás. Pero el siervo de Dios no acepta ninguna forma de remuneración por el trabajo que iba a emprender. Y le dice este profeta con mucha valentía, versículo 18: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reinado y la grandeza, y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. ¿Recordáis el domingo pasado que hablamos del arrepentimiento del rey? A quien querían mataba para demostrar la grandeza de este Nabucodonosor, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino a despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, ¿recordáis? Estaba comiendo hierba con los animales, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Antes de confrontar al rey con la interpretación de la misteriosa escritura, Daniel se remonta a los días de Nabucodonosor. El profeta observa que la gloria, que la majestad alcanzada por el famoso rey fue concedida por la providencia de Dios. No era a causa de la sabiduría o el poder de Nabucodonosor, era porque Dios se lo había concedido, porque Dios había querido, para que el Nabucodonosor pudiera llegar a ver la grandeza, el poder y el amor transformador de un Dios poderoso. El poderío de Nabucodonosor era de tal magnitud que se extendía a los pueblos, a las naciones y lenguas fuera del territorio caldeo. Además, el rey tenía autoridad, tenía poder. A quien quería daba vida y a quien quería daba muerte sobre sus súbditos. Con un solo acto de su voluntad, engrandecía y humillaba a cualquier persona. Daniel apela a la historia. Y Daniel recuerda a Belsasar lo ocurrido a Nabucodonosor. Su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. El Dios del cielo humilló al soberbio Nabucodonosor, quitándole de un trono y despojándolo de su gloria, como hemos tenido oportunidad de ver el pasado domingo. Belsasar debía saber todo lo que le había acontecido a su abuelo, y ese conocimiento tendría que haberle servido de lección para su propia vida, pero desafortunadamente no terminó de aprender. Versículo 22. Y su hijo Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú
y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. El profeta se dirige directamente al rey, declarándole que a pesar de haber tenido oportunidad y conocer todo lo que le había acontecido a su abuelo, tú no has humillado tu corazón. Es decir, el comportamiento de Belsasar había sido un acto de desafío al propio Dios, ya que después de saber todo lo que posiblemente incluso la reina madre había tenido oportunidad de enseñarle cuando era pequeño, antes de que se hiciese cargo de hecho al reinado, él había sido un soberbio y había desafiado al mismo Dios. Se había creído más poderoso que Dios, o se había creído que no necesitaba nada de un Dios de esas características. Daniel le indica que lo que está ocurriendo tiene relación directa con la profanación de los vasos. Aquel había sido un acto de blasfemia contra el Señor del cielo, o sea, contra la autoridad misma del Todopoderoso Dios. En lugar de adoración al Dios y en cuya mano estaba su vida, Belsasar había honrado a dioses que dice además muy claramente, dioses que ni ven, ni oyen, ni saben, que además necesitan ser transportados en parihuela por los hombres, que además necesitan que le vistan y que le pongan algunas luces para poder alumbrar. Pero los gobernantes hoy y todo tipo de personas se diferencian poco de Belsasar. Al igual que aquel rey, la mayoría de los gobernantes de las naciones no toman en cuenta a Dios. Gobiernan sin tener en cuenta a Dios, ni siquiera pensar en la autoridad y el poder de Dios. Absolutamente para nada cuenta a Dios en sus presupuestos, ni en sus actividades. Dios no existe. La humanidad de hoy adora lo material, lo terrenal, lo perecedero, no alza los ojos para reconocer la sabiduría del Dios del cielo. Eso explica muchas cosas de las que hoy están pasando. Pero ese principio se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. Aquellos que nunca tienen en cuenta la realidad de un Dios, que no piensan en Dios, alguna que otra vez un poco tarde. Versículo 24. Dice la Escritura, entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La presencia de la mano tuvo lugar al momento de la blasfemia de Belsasar. Pero también sugiere la aparición de la mano fue causada por la misma acción. La aparición de la mano era un acto sobrenatural. Dios había intervenido de manera judicial poniendo fin al orgullo y desafiante Belsasar. Aquella mano ya nos recuerda la mano que escribieron las tablas en el monte Sinaí, dando las leyes, y también aquellos dedos que escribían en la arena un acto de misericordia ante una mujer que había sido acusada. Cumpliendo el deseo del rey, Daniel lee primero la inscripción, compuesta solo de 3 palabras, 3 verbos en forma de participio pasivo. Tal vez la brevedad de la inscripción era lo que causaba mayor sorpresa y perplejidad. Había causado tanto al rey como a los sabios que habían fracasado en su intento de descifrarla. El primero de los participios, mene, que se deriva del verbo mena, contar. Según la interpretación dada por Daniel, versículo 26, dicha expresión, esta es la interpretación
del asunto. Mene, contó Dios tu reino y ha sido puesto fin. Según la interpretación dada por Daniel, dicha expresión significa que Dios había contado el reino de Belsasar y le había puesto fin. El hecho de que la palabra mene se repita en algunas versiones estriba en el doble significado de la expresión. También significa finalizar. En aquella noche de juicio, Dios contó y Dios puso fin al reino de los babilonios. Decía el salmista: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a los dioses ajenos, ¿no demandaría a Dios esto? Él conoce los secretos del corazón. Es Dios el que conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. El participio tekel procede del verbo tegal, que significa pesar, y también ser liviano o falto de peso. También aquí, según la interpretación del propio profeta, ambas ideas se pueden aplicar al caso Belsasar. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Faltaban gramos. No dabas la talla. El peso ha sido más bien escaso. Es tremendo. La manera tremenda que tiene nuestro Dios de hacer el juicio. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Cuando Job hacía una especie de historia de su situación, después de haberlo perdido todo, le dice a Dios: si anduve en mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pésame, Dios, en balanza de justicia, y conoce mi integridad. Pésame. ¡Qué maravilla! Como si estuviese diciendo: Señor, indícame por el peso, indícame por tu sabiduría, indícame por tu poder si realmente estoy faltando a tu inteligencia. Ya el proverbio decía: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero es Dios el que pesa los corazones. ¿Qué más da lo que tú pienses? ¿Qué más da lo que tú creas? ¿Qué más da la idea que tú tengas? Es Dios el que pesa y es Dios el que nos da la medida exacta para que podamos vivir conforme a los propósitos y la voluntad de nuestro Dios. La vida disoluta del rey Belsasar en cuanto a lo moral y su concepto torcido de Dios, por cierto, eran factores importantes en la sentencia contenida en la palabra tekel. Finalmente, el participio peres, versículo 28, deriva del verbo peras, que significa romper, dividir. La interpretación de dicha expresión la encontramos en el versículo 28. Dios quebranta el poderío de los babilonios y entregaría el reino a los medos persas. El reino no sería dividido en dos partes, una para los medios y otra para los persas, sino que pasaría en su totalidad a las manos de la ya alianza medo-persa. Entonces Belsasar, versículo 29, mandó vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche, fíjate, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. En cumplimiento a su promesa, Belsasar ordenó que Daniel fuese vestido de púrpura, condecorado con un collar de oro y elevado a la posición del tercer hombre del reino.
seguía sin comprender las consecuencias de su actuación. No paraba. Él seguía queriendo dominar. Y su vida ya estaba puesto en entredicho. Recordaba yo las palabras de San Agustín de Hipona, cuando se disponía a leer la Biblia. Dice, yo no estaba preparado para entrar en ella. Yo no estaba dispuesto a doblar mi servir para ajustarme a los pasos que me marcaba la palabra. Yo era demasiado soberbio para sentirme equivocado. Mi vanidad me tenía demasiado hinchado. Esa era una actitud de humildad, mientras que la actitud de Belsasar era una actitud de orgullo. Él no reconocía de su vanidad, no reconocía de la dureza de su corazón, no se reconocía su soberbia. Todo esto, sin embargo, era superfluo. Ponle a Daniel el collar, vístelo de esta manera, porque eran los medos. Tomarían a Babilonia poco tiempo después. Sin dar más detalle, Daniel nos informa que aquella misma noche Belsasar murió. El juicio de Dios sobre el disoluto rey había caído con la fuerza de un rayo. Este Darío que presenta este último versículo del texto no ha sido totalmente resuelto, pero lo que sí resulta cierto es que aquella noche, el 16 del mes de Tishri, el año 539 a.C., o sea, el séptimo mes, Babilonia cayó en poder de los medos persas en cumplimiento expreso de la palabra de Dios. El reino fue entregado a otras manos. Desde la cabeza de oro descendemos ahora al pecho y los brazos de plata. Para terminar, este capítulo nos enseña acerca de la fidelidad de la palabra de Dios y lo muy fiable de la historia del profeta. La caída del imperio de los babilonios había sido anunciado tanto por Jeremías como por el mismo Daniel. Los medos persas tomaron el reino, tal como Dios lo anunció en el capítulo 2 de Daniel. Descubrimientos arqueológicos realizados a finales del siglo XIX y a principios del XX han demostrado que el autor de la profecía de Daniel está en todo correcto y en todos los términos, porque ha sido muy cuestionado, porque decían que Belsasar no aparecía en la historia de los reyes, pero se ha demostrado por descubrimientos muy recientes que esto era todo una realidad. Existe cierto paralelismo entre la comunidad de la fe de los días de Daniel y la de hoy. La comunidad de fe hoy vive en una especie de cautiverio. El sistema mundial donde el creyente vive es hostil a los principios y a la ética cristiana. La sociedad moderna aplica criterios racionalistas para explicar la moral, la fe, la verdad y lo sobrenatural. Daniel y sus amigos, con la ayuda del Dios Altísimo, vencieron aquellos obstáculos. El hombre de fe hoy debe imitar el ejemplo de Daniel y ser luz y sal en la sociedad en la que vivimos. Los gobernantes modernos harían bien en leer cuidadosamente estos capítulos y comprometerse a practicar la justicia. De esa manera podrían evitar caer como lo haría en aquel entonces el rey Belsasar. Hermanos, creemos en un Dios poderoso, en un Dios de justicia, en un Dios amoroso, que en esa misma mano que escribió está tendiéndote para que tú puedas recibirle, para que tú puedas amarle, para que tú puedas desearle. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseñas, que nos muestra acerca de la inmensidad de tu poder. Muchas gracias por tu grandeza, Señor. Muchas gracias por la maravilla de tu palabra que nos inspira, que nos motiva
que nos hace creer en un Dios todopoderoso. Por Jesucristo. Amén.